¿Qué tal, amigos de Enlace Mesoamérica? Otra vez aquí su amigo Raúl Adorno, pues hablándoles de lo más trascendente que pasó precisamente en el Congreso de la Unión aquí en México, en la Cámara de Diputados, en el Senado. Como ustedes recordarán, se aprobó en una primera instancia en el Senado reformas a la ley de amparo. Entonces, una vez que se aprobó en el Senado, como de origen, nunca me voy a cansar de decirles esto o tratar de explicarles esto, porque llega ahí la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se hacen las reformas, los cambios que ella pide, pero tiene que pasar, en este caso, a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora, donde finalmente también se hicieron algunos cambios. Miren, finalmente se aprobó este miércoles pasado en el Senado, ¿verdad? Las reformas a la ley de amparo que ya había sido modificada y aprobada en la Cámara de Diputados y que se busca impedir su uso indebido para evitar el pago de créditos fiscales. Es decir, se acabaron los amparos tanto para los deudores fiscales que se iban un amparo y otro amparo, y así se iban durante años, durante décadas incluso, pudiéramos decir, sin pagar precisamente los impuestos a los que están obligados y que finalmente son impuestos que se utilizan precisamente para el fisco, de los cuales la Hacienda del gobierno los utiliza precisamente para todas las necesidades que necesita el pueblo de México, ¿no? Dice, el texto aprobado establece que los juicios de amparo en curso a la entrada en vigor de la nueva ley continuarán su trámite conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. ¿Esto por qué? Porque se habló mucho de que cuando la aprueba el Senado la primera vez, ¿verdad? Se hablaba de una retroactividad, de que muchos juicios de amparo que ya estaban, digamos, ya estaban en vigor, pues se iban a poder revisar a partir de la nueva disposición de la ley. Pero no, fíjese que no, ¿no? A final de cuentas, la cuestión quedó tal cual, y lo explica, voy a tratar de explicarlo con lo que dijo precisamente el diputado Ricardo Monreal Ávila, ¿no? El coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, ¿no? Afirmó que las reformas aprobadas a la ley de amparo no habrá retroactividad, no habrá ningún efecto retroactivo en perjuicio a persona alguna. Es de fondo lo que se está haciendo y lo que se pretende es que se mantenga el amparo en la protección de derechos individuales, de garantías individuales, pero que se deje de abusar, y esto es muy importante, en el caso de protección a personas con recursos y poder, los que nunca se les ataca, los que nunca quieren pagar. Al respecto mencionó a aquellos a los que nunca llega la ejecución de las sentencias, no paguen impuestos, promueven amparos para que no sea efectivo el cobro fiscal. Aquellos que se resisten a pagar, como cualquier mexicano, sus derechos de impuestos por servicios que se les prestan o simplemente por la contribución al erario federal, ¿no? Esto se vino haciendo porque se necesitaba esta reforma porque, insisto, hay casos que vienen de muchos años. Un caso emblemático es el de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, de Electra y de muchos negocios, ¿no? Que precisamente ha afincado mucho de su enriquecimiento a partir de no pagar impuestos, ¿no? Fue consentido por varias administraciones anteriores, ¿no? Fue beneficiado de condonaciones, pero ahora sí se le acabó y tendrá que pagar, ¿no? Antes, precisamente, como les comentaba, en la Cámara de Diputados se aprobaron esos cambios, ¿no? Y en el dictamen a la minuta de reforma, y adiciona al dictamen que venía del Senado primeramente. Adiciona diversas disposiciones a la ley de amparo, al
Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? La Cámara de Diputados aprobó en lo particular y devolvió al Senado la reforma a la ley de amparo con una nueva redacción precisamente de este artículo transitorio que había redactado en su momento el Senado. Espero no hacerles bolas, pero quiero que entiendan que si se hacen modificaciones, ¿cómo se llama? La Cámara Revisora se hace modificaciones, se tiene que devolver otra vez precisamente a la Cámara inicial que empezó el proceso legislativo, que en este caso fue el Senado, ¿no? Entonces, como les decía, se regresó este artículo transitorio para diferenciar las etapas en las que los juicios en curso se resolverán con las disposiciones vigentes y cuáles son las nuevas reglas, ¿no? Los diputados discutieron el citado artículo que modificó el mismo artículo cambiando por los senadores a principios de mes. O sea, esto empezó hace prácticamente cuando inició este mes, ¿no? Y que generó controversias por la llamada retroactividad plena de la ley. En este caso, el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, explicó que el alcance del nuevo artículo tercero transitorio, la oposición lo interpretó como una ley retroactiva disfrazada y planteó que las etapas del proceso concluidas se regirán por las disposiciones vigentes, mientras que las posteriores a la entrada en vigor de la reforma bajo las disposiciones del decreto seguirán vigentes. Es un tema de materia procesal, es derecho procesal puro, es poner las reglas claras ante la pregunta de siempre. ¿Qué pasa con los asuntos en trámite cuando entra en vigor una nueva ley? Eso fue lo que planteó él y esto fue lo que resumió. Lo hecho queda bajo la antigua ley, lo que se haga después bajo la nueva. Las suspensiones son derechos adquiridos, las actuaciones futuras, esas sí se regirán por las disposiciones que entren en vigor. Es decir, las suspensiones que ya estaban dictaminadas por el juez van a quedar vigentes. ¿Qué es lo que va a pasar con una suspensión que todavía está en proceso de que el juez decida? Pues esas van a tener que entrarle a la nueva legislación. Es decir, ya no se va a poder otra vez suspender o amparar, pues ¿cómo se llama? El empresario que no quiere pagar, ¿no? Tendrá tarde que temprano que pagar sus obligaciones y si ha dejado pasar muchos años sin pagar, que lo que le genera también ese es el pago de intereses, tendrá que hacerlo, ¿no? Otra vez el caso emblemático de Salinas Pliego, ¿no? Actualmente debe más de 75,000 millones de pesos al erario. Tendrá que pagarlos. Ahora, puede acercarse al SAT de manera voluntaria y ver qué beneficios puede tener por presentarse, ¿cómo se llama? De manera voluntaria a hacer, a pagar sus impuestos, pero pues tendrá que hacerlo tarde que temprano, ¿no? O tendrá que, ahora sí que responder ante la justicia esta situación, su falta de obligación de pagar sus impuestos, ¿no? Aquí es muy, muy importante decir, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, es muy importante decir que quien debe, quien va a pagar, o sea, que se acabaron los amparos, ¿verdad? Para ya una vez que se aprobó tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, ¿verdad? Estas reformas a la ley de amparo tiene el objetivo, y eso hay que ser muy claros, de continuar protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de autoridad, convirtiéndolo en un instrumento más expedito y que permita mayor acceso a la justicia. Esto viene ahora sí viene a colación porque la oposición dice que no, que ya se van a violentar los derechos humanos de las personas y que no van a tener estos derechos. No, aquí está muy claro que precisamente ya no se va a permitir esta defensa del amparo a personas que no cumplen, simple y sencillamente se está protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad. Eso no cambia en lo más mínimo, al contrario, se fortalece. Entonces,
quien habla en contra de la ley de amparo, miente diciendo que no se está respetando la retroactividad. Ese derecho constitucional, ¿cómo se llama? Queda intacto, y quien dice lo contrario simplemente miente. Y mienten deliberadamente o de plano, no han leído y actúan por consigna. La verdad es que es así de sencillo, llano y claro. Esto lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Es absolutamente falso que la reforma a la ley de amparo recientemente aprobada sea regresiva y limite la defensa de las personas, ya que lo que se busca es hacer de este recurso jurídico un procedimiento más ágil, más cercano, acotar plazos, que eso es muy importante, ya no va a estarse eternizando los deberes particularmente de los que le deben al fisco, en trámites ya no, y dar paso en materia de justicia digital. Se va a poder hacer precisamente promover juicios de amparo a través de procesos digitales, ¿no? Se está modernizando, ¿no? Va a haber, va a ser una justicia más moderna, más cercana, más accesible. Esa es la finalidad primordial del juicio de amparo en la reforma, ¿no? Entonces, ya les había dicho lo del presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿verdad? ¿Por qué dice que no se va a lesionar ningún, ¿cómo se llama? Ningún derecho de los mexicanos, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante decir que fue una discusión muy amplia, particularmente en la Cámara de Diputados, 16 horas, si no mal recuerdo, y donde el discurso era el mismo, ¿no? Por un lado, Morena diciendo y asegurando que no se afectaba por ningún motivo los derechos del mexicano para utilizar precisamente la ley de amparo para protegerse de algún acto de autoridad, de un acto injusto, hay que decirlo también, ¿no? De autoridad, pero finalmente se acababa tanto los amparos, tanto para los deudores, y esto también hay que decirlo de manera muy importante, tanto a los deudores del fisco como a los delincuentes de cuello blanco. También se va a limitar lo que le llaman la suspensión, es decir, cuando había un acto de autoridad que le decía a fulano, sutano, perengano, que tenía que explicar, ya sea que tenía que pagar determinados, ¿cómo se llama? Recursos al fisco, o tenía que explicar en un momento dado movimientos sospechosos de recursos millonarios, por supuesto. Entonces, todo eso, el implicado tenía la posibilidad de meter una suspensión para que empezara precisamente proceso de amparo, este juicio de amparo. Entonces, en lo que daba la suspensión, o se daba la suspensión, el gobierno no podía disponer de esos recursos, ¿no? ¿Por qué? O no los podía congelar más que nada, más que no los podía congelar. Entonces, ¿qué es lo que hacía en el momento que se daba la suspensión, que un juez dictaba la suspensión? Pues el implicado, o sea, sacaba su dinero y finalmente no le permitía al gobierno federal, ¿verdad? Finalmente cobrar esos impuestos o finalmente recobrar esos recursos ilícitos para el erario público, ¿no? Entonces, también queda de alguna manera acotada toda esta situación. Insisto, todo esto va en contra, o va más bien dirigido a acciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ilícitas que van en contra, o que han ido por muchos años en contra precisamente del erario público, que a final de cuentas, al no contar con estos recursos, fíjense, nada más en este año, creo, me parece, no estoy muy claro ahorita, pero fueron entre 100,000 y 200,000 millones de pesos los que, ¿cómo se llama? Quedaron bailando, que no los podía cobrar el gobierno porque finalmente se amparaban o tenían esas suspensiones que permitían, insisto, a los implicados sacar su dinero de los bancos donde los tuvieran, y evidentemente, pues dejaban finalmente sin poder meter, sin poder el gobierno poder finalmente cobrar este dinero o hacer o jalarlo precisamente para, ¿cómo se llama? Para el erario público. Fíjense nada más, ¿no? Una comparación. Les digo, es entre 100,000 o 200,000 millones de pesos, nada más en este. Cuando, y fíjense lo que son las cosas, para atender precisamente las contingencias que se han dado en México a partir de las inundaciones que se han dado particularmente en Veracruz,
en Poza Rica, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro, y me está fallando uno, pero bueno, para hacer frente a todas estas situaciones, el gobierno cuenta en este momento con 19,000 millones de pesos, ¿no? Que también ha dicho la presidenta que no se va a descuidar a nadie, que se tiene lo suficiente para atender, pero imagínense si tuviéramos esos 100,000 o 200,000 millones de pesos precisamente para que los tuviera el gobierno para hacer frente a estas contingencias. No, hombre, pues ya estaríamos del otro lado, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es fundamentalmente lo que se discutió. Insisto, la oposición una y otra vez estuvo alegando que ¿cómo se llama? Que se estaban violentando, que se iba a violentar los derechos humanos, que se le iba a quitar. Precisamente hace unos días, fui a comerme unos tacos ahí en una tienda y una señora que era la que atendía amablemente me dijo, oiga, pero ya no vamos a podernos amparar. Dije, no, no, señora, espérese tantito. Mientras sea un acto justo, más bien, mientras sea un acto injusto de la autoridad, usted podrá ampararse. Bueno, amigos, ya me prolongué como siempre, ya puse a sudar a mi buen amigo Alejandro Alemán, que siempre me dice, córdale, córdale pronto. Bueno, saludos, que estén bien, un abrazo para todos.